amanecido hoy un bonito día primaveral. Si en el a la contra del otro día lo que teníamos era Madrid a finales de marzo, hoy tenemos Madrid a finales de abril, principios de mayo como mucho. Pero con todas se agradece que salga el sol porque llevo ya varios días aquí y todavía no le había visto. Bien, pues hoy os vengo a hablar no del tiempo, que el tiempo de hoy no merece comentario, de lo bueno que es, sino del tema de los seres de Andalucía. Es un tema que teníamos ya prácticamente olvidado. De hecho, el juicio de los seres, bueno, la historia, el escándalo propiamente dicho de los seres fue la primera década del siglo, pero el juicio se demoró mucho más tiempo. El juicio se demoró hasta el año... La sentencia creo que es del año 2018, fue 2017, 18. La sentencia creo que es del año 2018. Bueno, se había olvidado ya, había quedado para los anales como el mayor caso de corrupción de la historia de España, 680 millones de euros exactamente defraudados, y nuestro querido Pedro Sánchez lo ha resucitado, y lo ha resucitado de una manera un tanto peculiar, porque ha decidido que los que lo perpetraron, aquel fraude masivo, son inocentes. No lo ha hecho Pedro Sánchez propiamente, porque eso él no lo puede hacer y tampoco quiere, pues eso, forzar tanto el sistema, que si se viese obligado, no dudo yo que no lo haría. Pero, bueno, todavía no lo necesita. Bueno, estamos ahora, vamos a buscar un banquito aquí, esto está muy bien, esto se llama el Parker's Piece, es decir, la pieza de Parker. Y el lugar, bueno, es el típico parque inglés, ya sabéis, sin mucho árbol, para que aprovechen los días soleados, como hoy. Y aquí es donde se jugó el primer partido de fútbol de la historia. Os lo conté en una contrahistoria que hice hace ya mucho tiempo sobre los orígenes del fútbol. Ya sabéis, ese deporte que tampoco me gusta y que tanto gusta a muchos de vosotros. Es un lugar muy querido por los habitantes de esta ciudad porque es un parque grande y además cuando hace buen tiempo se tiran por aquí. Hoy lo que pasa es que están la mayor parte de ellos trabajando. Tienen además montan ferias, detrás nuestro tenemos de hecho una noria que colocan todos los años. Bueno, vamos a buscar un banquito, aunque veo que la mayor parte están ocupados. Hay uno allá al fondo que no está mal y da al sol, que aquí siempre se echan falta, aunque casi podríamos ir campo a través, porque tengo, esto es perfectamente legal, no el policía del canal que no me eche la bronca, esto se puede hacer, no hay ningún problema. Tened en cuenta que esto es una pradera natural, todo lo más que hacen es segarla bastante a menudo, porque aquí en verano crece mucho la hierba. Pero bueno, aquí tenemos unos que no están mal. El único problema que tienen es el ruido de fondo, que puede llegar a ser algo molesto, porque tenemos detrás una de las calles principales de la ciudad. Allí tenemos otro, pero con exactamente el mismo problema. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un banquito que esté bien y que no tenga mucho ruido y continuamos. He ido a encontrar el banco justo en el otro extremo del Parker's Piece. Ahí al fondo veis la noria, veis también un circo que acaban de poner, lo instalaron hace poco tiempo, es veraniego evidentemente, y detrás del circo está esa aguja, es de la iglesia de Santa María de los Mártires ingleses. Esa es la iglesia católica de Cambridge, es decir, que si alguna vez vengo a misa vendré a esta, porque ya puestos a creer, pues uno cree en la religión verdadera. Y en ese extremo está un hotel, el University Arms, que es un hotel bastante caro, como os podéis imaginar, que hay aquí en Cambridge. Bueno, he escogido este banco porque está un poquito sol y sombra, una cosita bien, que me permite, bueno, no achicharrarme, porque uno no se achicharra nunca, pero al menos no deslumbrarme demasiado, tener en cuenta que tengo que ir controlando que todo esté bien en una pantallita que tengo aquí puesta. Bueno, como os contaba, la bicicleta que tengo aquí a mi derecha, mi bicicleta, no sé cómo se diría en español el gentilicio de esta ciudad, en inglés es Cantabrian, pero aquí pues no sé, Camopontino, por el río Cam,
el puente sobre el Camp, sí, Camopontino, podríamos, no se lo regalo a la Academia de la Lengua, por si quiere utilizarlo, aunque la Academia ya sabéis que no funciona así. La Academia funciona de otra manera. Tiene que decir mucha gente Camopontino para que ellos lo recojan en el diccionario. Bueno, a lo que íbamos. Os contaba la bicicleta que los magistrados del así llamado bloque progresista del Tribunal Constitucional, bueno, eso no sé si os lo he contado en la bicicleta, pero vamos, os lo cuento ahora. Decidieron ayer que es un Tribunal Constitucional, lo preside Cándido Conde Pumpido, que es de una obediencia política muy clara, ya fue fiscal general del Estado con Zapatero, ahora es presidente del Constitucional, es un juez muy cercano, muy casero para los intereses del PSOE. Bueno, pues este martes hicieron lo que estaba previsto, en una palabra, y que ya además se había dicho en su momento, porque no es la primera vez que lo hacen, con respecto al tema este de los ERE. Es decir, terminaron por borrar y reescribir por completo pues el que seguramente sea el mayor caso de corrupción de toda la historia de España, que es el de los ERES de Andalucía, ya sabéis, los expedientes de regulación de empleo. Es desde luego el mayor en cantidad, os estimó que eran 680 millones de euros los defraudados, de dinero público naturalmente. No os voy a explicar el caso de los ERES ahora, primero porque es antiguo y segundo porque es bastante lioso, me harían falta varios a la contra solo para explicarlo bien y que lo entendáis. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ese era un dinero destinado por la Junta de Andalucía para financiar, entre otras cosas, expedientes de regulación de empleo, readaptación de parados al mercado laboral, etcétera, es decir, gasto social. Mira, tenemos aquí una partida multimillonaria, como podéis ver, destinada a esto, pero que al final terminaron siendo, como era previsible, en manos de esta gente, y más concretamente del PSOE andaluz de su época dorada, que fue cuando controlaron la Junta de Andalucía. El PSOE controló la Junta de Andalucía muchísimo tiempo, hasta constituir algo parecido a un régimen, porque llegaron allí en el año 80 y no se les sacó hasta el año 2019. Las elecciones fueron a finales de 2018 y no se produjo el cambio de gobierno pues ya prácticamente hasta empezar el año 2019. Es mucho tiempo, estamos hablando de prácticamente 40 años de control absoluto o semiabsoluto, porque no siempre pudieron gobernar con mayoría absoluta, pero bueno, de control absoluto de la Junta de Andalucía, no solo de la presidencia, sino de todas sus empresas públicas y todos los organismos que cuelgan de ella. En fin, muchísimo dinero que pudieron emplear, entre otras cosas, en comprar voluntades para que el Partido Socialista siguiese en el poder todo el tiempo que hiciese falta. Bien, con la anulación de estas condenas, el caso ya fue juzgado en su momento y fueron condenados sus responsables, condenas que impuso primero la Audiencia Provincial de Sevilla, es un caso que los delitos se cometieron en Andalucía, bueno, ahora ya no son delitos después de lo que ha dicho el Constitucional, y luego eso subió y fue hasta el Tribunal Supremo, que ratificó. Entre los culpables no había solo altos cargos más o menos desconocidos, no ya para el resto de españoles, sino también incluso para los andaluces. Había dos expresidentes de la Junta de Andalucía bien conocidos. Uno es Manuel Chávez, que fue presidente hace ya muchos años, todavía en el siglo XX, y el otro fue José Antonio Griñán. A Chávez la pena que le cayó fue de inhabilitación y a Griñán fue una pena de cárcel. Bien, pues con esto ya termina la labor de desmontaje completo y de anulación y de borrado de los casos ERE, o del caso ERE. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que como he comentado en más de una ocasión, se ha constituido en algo parecido a un tribunal de casación cuando no lo es decir, no es un tribunal de apelaciones al que se pueda recurrir cuando se ha agotado la vía, que es el último escalón, que es el Tribunal Supremo. El Constitucional no está para eso, salvo en contadas excepciones. Bueno, pero se ha constituido ya en eso, lo hemos visto con este tema de los ERES y con lo que haga falta. El de la amnistía está por venir, pero ya veremos cómo funcionan igual. Pues lo que ha hecho es o corregir, o rebajar, o directamente, y esto es lo más sangrante de todo, anular todas las condenas más que de este caso, del llamado procedimiento específico. Este fue el procedimiento específico porque fue un caso tremendamente complejo que llevó muchísimos años instruir y aunque luego se juzgó
entre 2017 y 2018, pero hubo muchísimos años de instrucción, recordaréis a la jueza Alaya, en fin, fue algo parecido a lo de Gürtel con el PP, que fue una historia que estuvo rodando por los periódicos durante tranquilamente 10 años, diría incluso que alguno más. Bueno, pues el procedimiento específico es la pieza principal de las, algo así como 100, había un centenar, 100, 120 piezas, en las que fue desgajándose este caso para hacerlo más asequible y más digerible por los juzgados. El caso original es el que abrió aquella jueza llamada Mercedes Alaya, que, bueno, que tuvo tanta fama en su momento y a la que hicieron, por cierto, la vida imposible. Vamos, que lo que le está pasando al juez Peinado ya lo tuvo que vivir, no sé si a tanto nivel, pero ya lo tuvo que vivir Alaya en su momento. En el fondo todo se repite, no sé si lo veis. Recuerdo cuando yo era jovencito, un juez, el que investigaba el caso Filesa, también del PSOE, juez Marino Barbero, lo recuerdo, también le hicieron la vida imposible. Es decir, pensamos que vivimos siempre tiempos excepcionales, está pasando lo que nunca ha pasado, no sé qué deciros. Hay ciertas cosas que vuelven una y otra vez. Bien, el juicio en cuestión se celebró entre 2017 y 2018. Fue un juicio que duró un año aproximadamente y sentó en el banquillo a mucha gente. Fue un juicio muy sonado que además coincidió con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Sentó no solo a presidentes como Chávez y Griñán, sino también a antiguos consejeros, altos cargos de los sucesivos gobiernos que se fueron empalmando en la Junta de Andalucía, gobiernos todos del Partido Socialista. Bueno, fueron condenados primero por la Audiencia de Sevilla y luego posteriormente eso se recurrió y lo ratificó todo el Tribunal Supremo. Pues nada, el Tribunal Constitucional, unos años más tarde, ha decidido, estos 7 magistrados, en concretamente la mayoría que tienen, entre comillas, progresista, no sé si es progresista anular cosas como malversación, pero bueno, sí, ya sabéis que todo lo que hagan ellos lleva el marchamo de progresista, simplemente. Bueno, pues han ido tumbando condena tras condena de acuerdo a las propuestas que les ha ido planteando la vicepresidenta del tribunal, que es Inmaculada Montalbán. Bueno, esta mujer fue condecorada en su momento por Griñán, que ha sido, por cierto, el último en ser beneficiado por estas revisiones. Vamos, no digo nada y creo que a la vez lo estoy diciendo todo. Tenía pendiente, aunque estaba suspendida este hombre Griñán por motivos de salud, el hombre está enfermo según parece, el ingreso en prisión. Eran 6 años concretamente, es decir, tenía que ingresar sí o sí. Concretamente le acusaban de malversación y de prevaricación, y eso le obligaba a entrar en prisión. Y estaba pendiente de entrar, él había puesto su abogado, pues todo tipo de excusas para no tener que entrar en prisión, ya se sabe que la prisión es bien jodida, y por ahora no lo había hecho, pero bueno, era algo que se pedía continuamente, se decía, bueno, ¿y aquí Griñán cuándo diablos va a entrar en prisión? Porque le han condenado y resulta que no entra, ¿no? Bueno, agotando todos los vericuetos legales posibles, al final no lo va a tener que hacer. A Chávez, como os decía antes, se le impuso otra condena que no incluía privación de libertad, que era la condena de inhabilitación. Concretamente, no sé si 9 o 10 años de inhabilitación, vamos, lo suficiente como para que no pudiese ser de nuevo presidente de la Junta de Andalucía, que entiendo yo que ya no tenía ninguna intención, lo fue durante varios años. Chávez es un histórico del socialismo español, no solo andaluz. Está en la famosa foto de la tortilla del año 74 con Felipe González, Alfonso Guerra, Yáñez y algunos de los socialistas de esa época, de la época de Felipe González. Vamos, luego fue ministro con Felipe, recuerdo, hace muchísimo tiempo ya. Bueno, en ambos casos, en el de Griñán y en el de este hombre Chávez, lo que hace el Tribunal Constitucional, de manera un tanto aventurada, sí, porque les parece, es eliminar la responsabilidad de ambos. No la tuvieron, a pesar de que la audiencia, de que el Supremo la vieron, nosotros no la terminamos de ver. Y ordena a la audiencia de Sevilla que redacte una nueva sentencia sin eso. Una cosa fascinante. Griñán había solicitado ya al gobierno, a su Pedro, le había solicitado un indulto antes de esto. O sea, no puedo entrar en prisión porque
Soy José Antonio Griñán, caray, he sido presidente, soy el presidente del pueblo. ¿Por qué voy a tener que entrar en prisión? Nada más, lo había solicitado y aquello se debatía, especialmente en ámbitos de izquierda, si era oportuno, no era oportuno, si, claro, si no iba a quedar muy manchado. Esto estoy hablando hace un tiempo, ahora ya les da todo igual. Pero hace un tiempo, si era oportuno, porque a fin de cuentas había sido condenado por corrupción, si quizá no era mejor que ingresase en prisión, pasase 2 noches en la enfermería, ya cumpliese el expediente, como tantas veces sucede con los políticos, y a la vuelta de 2, 3 días o 2 o 3 semanas, le soltasen arguyendo que estaba malo malísimo y que se iba a morir al día siguiente. Eso también, por ejemplo, lo pude leer yo en su momento. Pero bueno, ahora ya se acabó el debate porque ya simplemente no es necesario. José Antonio Griñán se puede no ir a su casa porque de ella no ha salido, pero ya puede tener claro que no va a necesitar de ninguna manera indulto alguno, porque ya está más que indultado, es que ni siquiera está amnistiado, no es que le hayan perdonado u olvidado los delitos, es que han hecho la clave de esto, es peor todavía que lo de Puigdemont y los del Procés, porque ahí lo que primero hicieron fue indultarles, es decir, somos magnánimos y os perdonamos por esto. En la amnistía somos más magnánimos todavía, sabemos que hubo un delito, pero hemos decidido olvidarnos de ese delito, para, ya sabéis, mejorar la convivencia y bla, bla, bla. Bueno, en este caso lo que hacen es, la sentencia estuvo mal hecha, hay que rehacerla de nuevo y hay que poner que eran inocentes. Es una cosa, van cada vez un pasito más adelante. Claro, esto es interesante porque mientras estén en el poder siempre tienen el recurso del Tribunal Constitucional, que ya sabéis que puede ir lento o rápido en función de los intereses de quien tenga la mayoría, y ahora mismo la mayoría la tiene jueces cercanos al Partido Socialista y al bloque de investidura y a sus socios. No tiene más que tenemos un problema, ha habido una condena, no hay, pum, lo llevamos al Constitucional y no es que indulte o amnistíe, no, es que elimina por completo. Esto es que estaba mal hecho, poco menos que les tenemos encima que pedir perdón de rodillas todos los españoles, lo sentimos por haber pensado que erais una recua de corruptos. El tema es que estos no son los, podemos pensar, bueno, han ido solo a los más significados, los 2 antiguos presidentes, por aquello de, en fin, nobleza obliga, no vamos tampoco a meter en la cárcel a un antiguo presidente de una comunidad autónoma, sería demasiado, bla, bla, bla. No, esto realmente han sido los últimos, de hecho. Antes de eso, otros consejeros, cargos públicos en general, incluyendo responsables de empresas públicas, ya han sido no perdonados, es que esto va más allá, ya digo, ya les han limpiado, le han borrado por completo aquellas condenas. Tenemos, por ejemplo, al que era el director general de la agencia IDEA, que era la que pagaba los ERE, ya sabéis, uno de estos comederos autonómicos que tanto hubo, tanto hay y tanto habrá, porque tienen mucho dinero que nos sacan de los impuestos y hay que repartirlo de alguna manera y los encargados de repartirlo son ellos. El viceconsejero de Innovación también ha sido beneficiado por esto, también el consejero, creo, que tenían una consejería de innovación, echadle. Y luego había una que es bien conocida en el resto de España, porque claro, yo creo que ni en Andalucía sabían que existía la agencia IDEA, salvo los que comían de ella, pero la antigua ministra, que fue consejera de Hacienda antes, Magdalena Álvarez, esta fue ministra pues hace unos años, tampoco demasiado, esta también estaba implicada y fue condenada. Bueno, esta mujer salió hace cosa un mes o por ahí poniéndose sentimental, y a mí me da igual, yo lo único que quiero es que mis nietos, decía, no crean que su abuela es una corrupta. Entonces ya con esto me vale. Yo ya puedo decirles a mis nietos, hijos, ¿veis? Nietecitos, ¿veis cómo vuestra abuela era trigo limpio? Y no como dice el farcismo de los mercados, que yo me había corrompido y tal y cual. Bueno, ahora ya sí que puedo decírselo a los nietecitos. Otra cosa es que, claro, los nietecitos van a ver la prensa y van a ver lo que hay, porque los hechos están ahí y las primeras condenas están ahí, tanto de la Audiencia de Sevilla como del Tribunal Supremo, porque esto crea un conflicto. Lo que les está diciendo el Constitucional, que es un órgano que está fuera del Poder Judicial, le está diciendo tanto a la Audiencia de Sevilla como a la cumbre del Poder Judicial de España, que es el Supremo, les está diciendo no tenéis ni idea de hacer vuestro trabajo. Hemos tenido que llegar nosotros
pues ¿cuántos años después? 6 años después, a enmendaros la plana. Así que, no sé, de hecho alguna ya había entrado en prisión, había la otra de las consejeras, la consejera de Hacienda, que era algo así como la mano derecha de Griñán, una mujer llamada Carmen Martínez Aguayo. Esta estaba en prisión, cumpliendo la pena a la que le habían condenado, y bueno, pues después de... Esta y otros, después de esta sentencia del Tribunal Constitucional, pues ya se pueden ir a su casa. Estos sí, ya se pueden ir a su casa directamente y además pueden exigir perdón. Y no sé, informadme si es así, si además pueden pedir algún tipo de indemnización por haberse comido pues X años o X meses en la cárcel. Pero vamos, que lo vemos a poco que examinemos el caso de los ERES y quién fue imputado, quién fue condenado, etcétera, vemos que ha sido una especie de pedrea, como estas de la lotería, que les ha tocado a todos, y les ha tocado mucho más, les ha tocado el gordo a todos, que es, porque en este caso no es, bueno, vamos a rebajaros un poquito la pena, o sea que si tenías que pasarte en la trena hasta el año que viene, pues te vas a salir dentro de 3 meses, o te vamos a indultar, el delito queda ahí, que sepas que hiciste algo mal y que nosotros, que somos muy magnánimos y que somos muy buena gente y tal, y que estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de que reine la paz social, pues te vamos a indultar, pero el delito queda ahí. No, en este caso no existió, simplemente lo hemos borrado. Es más, fueron los tribunales, vosotros seréis inocentes desde el día 1, y fueron los tribunales competentes, no cualquier tribunal, una audiencia provincial, y el Tribunal Supremo fueron los que se equivocaron. Pero vamos, los 7 magistrados del Constitucional no solo han estimado los recursos y han anulado las condenas, que era un poco la intención, sino que, además de eso, han blindado, esto es de nuevo otro punto fascinante de esta historia, es a cada cual mejor, han blindado a los 2 expresidentes, es decir, a Chávez y a Griñán, y a todos los altos cargos, naturalmente. Les han blindado diciendo de manera expresa que se vulneraron sus derechos fundamentales de cara a piezas, que todavía no son, eran muchísimas las que estaban juzgándose, todavía quedan algunas, que todavía quedan pendientes de juzgar. Es decir, les da inmunidad absoluta. No solo lo de estaban equivocados antes, sino que van a estarlo ahora, así que de manera preventiva decimos ya que no podéis, que aquí no hay nada. Señores, circulen. Aquí no ha pasado nada, fue un error lamentable, ya se sabe, del Farcinmau y de la ultraderecha, y bueno, pues menos mal que hemos llegado nosotros para resolverlo. Claro, esto es en virtud de un principio jurídico que seguramente los abogados lo conozcáis, se llama non bis in idem, es decir, no puede ser juzgado 2 veces de lo mismo. Claro, aquí seguramente jurídicamente encaja, porque ya me han juzgado por esto, me van a volver a juzgar de lo mismo. No te pueden juzgar 2 veces por la misma cosa, pues esto va a quedar, lo que ya se ha juzgado y lo que estaba pendiente por juzgar, se va a quedar en nada, en que va a desaparecer. Es decir, el caso ERE no es que podemos decir existió, se juzgó, se condenó y después decidieron dulcificarlo. Pero ahí estaba. No, el caso ERE no ha existido. Fue, y nunca mejor dicho, y así lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional, fue un error judicial. Todo, por supuesto, a pesar de que los hechos estaban ahí, y los tenemos ahí, y todo se hizo al margen de cualquier legalidad, sin control alguno, y esos fondos se entregaban de forma total y absolutamente arbitraria. Son hechos probados. Cosa que no deja a uno de sorprenderle. De hecho, en la mayor parte de los casos quedó debidamente acreditado la relación que había entre los beneficiarios, que eran empresas casi todas a los que pedían la reestructuración con cargo al presupuesto, y todo ese entorno de poder del Partido Socialista de Andalucía. Quedó, ya digo, debidamente probado y acreditado. Bueno, el primero de los juicios se examinó y se condenó penalmente el procedimiento administrativo del que se nutrieron los ERES desde su mismo origen, desde que empezó toda esta historia, que creo que fue en el año 2000 o en el año 2001, por ahí.
Y todo eso se organizó, se diseñó, todos los planes y la estructura se hizo desde arriba, desde la Junta de Andalucía y en la presidencia de la Junta de Andalucía, el gobierno, vamos, y el propio Partido Socialista, que durante esos años eran indistinguibles. No sabías dónde empezaba la Junta de Andalucía y terminaba el partido, y dónde terminaba el partido y empezaba la Junta de Andalucía. Era una, como os decía antes, algo parecido a un régimen, que es indistinguible los límites entre el partido y el Estado, en este caso la administración autonómica. Bueno, pues todo eso quedó probado. La doctrina que ahora impone, y nunca mejor dicho, impone el Tribunal Constitucional, insisto, por la mayoría pillada por un voto de estos 7 magistrados, es de hecho una impugnación total a lo que salió de los juzgados, a lo que podríamos denominar verdad judicial, juzgada con todas las garantías, en el que los acusados dispusieron de defensa, se observaron con escrupulosa rectitud todos los principios jurídicos y los derechos procesales. Es decir, no ha sido un juez. No, es que este tipo era, ya se sabe, era como el tal Peinado, ¿no?, que tiene un chalet en Ávila y no ha pagado el IBI. Y es hijo, es padre, ¿no?, padre de una concejala del PP no sé dónde. No, es que fueron 15 jueces los que, porque como había tantas piezas, cayó por distintos juzgados, más luego el Tribunal Supremo. Esto desde la fase de instrucción, que es la más conocida de todos, por Araya y todo aquello, hasta el juicio, bueno, incluyendo por supuesto la revisión final o antefinal que hizo el Tribunal Supremo en su momento. Porque esto es lo más sangrante de todo. Caray, 15 jueces. Todos tenían un chalet en Ávila y tenían una hija concejala del PP, todos eran fascistas de los mercados. 15 jueces, todos constataron que el gobierno andaluz de aquella época, presidido por el Partido Socialista, creó un esquema fraudulento para repartir, y esto es textual, con absoluto descontrol, 680 millones de euros, destinados pues a comprar voluntades, a financiar la clientela y el pesebre que tenían allí con la idea de mantenerse eternamente en el poder. Eludieron de forma consciente los órganos de supervisión cuya función es esa misma, supervisar, es decir, es evitar que esos fondos terminen en malas manos o se gasten de cualquier manera. Esto se hizo, y más quedó demostrado que se hizo de forma consciente, que lo sabían, que estaban violando la propia legislación, pero tenían que comprar voluntades, tenían que premiar a los afines, tenían que mantener el pesebre bien surtido. Es decir, por más que se empeñen, por más que quieran hacerlo, no van a poder borrar lo que pasó, y eso pasó y quedó acreditado. Pero la idea del PSOE ahora es hacer, del PSOE actual, no del de Griñán y Chávez, es hacer como si eso no hubiera existido nunca, como si semejante escándalo nunca hubiera pasado. Bueno, que fue un error, que los malditos jueces, ya se sabe, que están en la ultraderecha, pero es que no se han quedado ahí. Su intención, además, que esto ya es, bueno, encima de que os humillo, voy a pisotearos. Su intención es que se trate como a todos los que fueron condenados, algo así como héroes de la libertad, como gente abnegada, algunos que se han tenido que comer algún tiempo en la cárcel por una resolución injusta. Vamos, el equipo A, no sé si recordáis, los de mi edad la recordaréis, aquella serie que ponían en televisión española hace muchos años, en los 80, ¿no? 4 soldados de fortuna que les acusaron por un delito que no habían cometido y ahora viven huidos y tal. Son héroes. Pues están en esa operación. En esto tendríamos esto de lo que se ha hablado mucho últimamente, sobre todo en torno al Partido Socialista, que es eso del patriotismo de partido, que es la base misma de esa democracia sentimental tan sanchista. Tú te debes al partido alguna
Y alguno ha llegado a decirlo, que por encima de cualquier otra cosa es socialista y que esa es su única lealtad, digamos, patriótica. En fin, un atropello, vamos, un atropello que supone ya el fin definitivo, no es que le quedase mucho, pero el fin definitivo de cualquier credibilidad que pudiese quedarle al Tribunal Constitucional. Y por supuesto, la antesala de preludio de todo lo que pueda venir con otros temas que molesten o que vayan contra los intereses del PSOE. De hecho, no hay ni un solo precedente, y en esto sí es la primera vez que sucede, ni un solo precedente de una invasión de competencia similar sobre el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es la cúspide de la pirámide judicial española. Caray, por eso se llama Supremo. Nada más. El nombre no es casual, no le pusieron Supremo porque les gustaba el nombre. Uy, qué bien queda, ¿no? Lo de Supremo. Como las Supremas de Salmón. No, es porque por encima de él ya no existe absolutamente nada más. Esa es la única razón por la cual se le llama Supremo. Pues nada, lo han invadido de manera desvergonzada. Caray, es a esos jueces, a los del Tribunal Supremo, o a los de la Audiencia de Sevilla, o a los de cualquier juzgado que forman parte del Poder Judicial, a quienes corresponde interpretar los tipos penales y evaluar las pruebas, y no a magistrados puestos ahí directamente por unos políticos que además están en un tribunal político que no forma parte del Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional, aunque se llame Tribunal Constitucional y a sus miembros se les llame magistrados, y en ocasiones lo sean de oficio, no forma parte del Poder Judicial. La misión principal y la razón por la que existe el Tribunal Constitucional, un organismo creado pues, a raíz de la Constitución del 78, es examinar que las leyes que se aprueban, que salen del Congreso de los Diputados, sean constitucionales, no enmendar la plana al Tribunal Supremo. Claro, aquí han ido por otra de las funciones accesorias del Constitucional, que es la de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Pero lo que están diciendo es eso, que lo que se ha violado con este tema son los derechos fundamentales de esta gente. Pero bueno, nada nuevo. Lo venimos diciendo desde hace ya meses. Han terminado convirtiendo al Constitucional en algo así como, ya digo, un tribunal de casación, pero no solo eso, un tribunal de impunidad, una cámara para la impunidad, en la que el gobierno y quienes estén con el gobierno puedan garantizarse la impunidad, es decir, que se blinden en esa cámara ante cualquier cosa que suceda. De hecho, esto podría ser lo mismo, podría ser aplicado a casos de corrupción más recientes, todavía no juzgados, pero los que se están aportando pruebas continuamente, como el caso Koldo, desde el partido, ¿no? Podríamos encontrarnos con que a Koldo, pues dentro de 6 años, sin ni siquiera entrar en la cárcel, dicen que es que ha sido víctima del fascismo y que se han violado sus derechos fundamentales. Podría suceder, ojo, no es descabellado pensarlo. O no me quiero meter ya en el tema David Azagra o Begoña Gómez, que de nuevo son casos en instrucción, desconocemos si van a terminar con penas condenatorias o no, pero ahí están. Desde luego tienes una bala de plata. Pase lo que pase, yo tengo aquí a mi Constitucional que puede desmontar lo que haga falta, puede enmendar la plana al Supremo, caray. En fin. Bueno, pues es esto, el tema de los ERE que salió ayer y que me parece de una gravedad extraordinaria. Pero a estas alturas creo que tampoco nos vamos a sorprender, ¿para qué negarlo? Decidme la verdad, ¿os sorprende? Si os sorprende es que acabáis de llegar a la información nacional en tiempos del tío Antonio. En fin, me voy a dar una vuelta con la bicicleta, que la tengo aquí a mi espalda, porque hace un día que aquí no se prodiga mucho. Tengo que aprovecharlo. Luego a ver si me hago la contracrónica, que será por supuesto de los medios, el tema de los medios. Voy a hacerla con Rubén Arranz, os lo doy en exclusiva. Porque ya hicimos la anterior, el previo lo hice con Rubén y claro, tengo que hacer esto con él porque además es un gusto hacer cualquier programa con él. Bueno, pues desde aquí, ya sabéis, futboleros, desde el lugar donde se inventó el fútbol, o al menos las reglas del fútbol,
que el fútbol es algo más antiguo, como os contaba en aquella contrahistoria. Desde aquí me despido y bueno, mirándoos a la cara, solo faltaba. Me despido de vosotros, os invito en una palabra a que regreséis por aquí naturalmente, como siempre, y por la contracrónica de mañana, y me despido de vosotros hasta la próxima contracrónica. No, perdón, hasta el próximo a la contra.